Buenos días con todos. En esta oportunidad voy a traer la exposición de un filósofo francés llamado Michel Foucault, gracias al profesor Magíster segundo Leonardo Ramos Lulup. Bueno, para comenzar primero hablaremos de la biografía. Michel Foucault fue historiador, psicólogo, filósofo y teórico social. Fue uno de los grandes pensadores del siglo XX, cuyas ideas generaron un gran impacto y ejercieron una gran influencia en todo el ambiente cultural y también en el francés. Fue reconocido mundialmente por sus trabajos. Nació un 15 de octubre de 1926 en la localidad de Poitiers, en Francia, y bajo el nombre de Paul Michel Foucault. Este prestigioso pensador francés se crió en un ambiente formal en el que los estudios y el conocimiento eran considerados algo esencial, puesto que el padre de Foucault era un reconocido cirujano francés. Tras un historial académico repleto de altibajos, Foucault consiguió ingresar en la célebre Escuela Superior Normanda, reconocida por ser una de las cunas de los mejores especialistas y pensadores de humanidades de Francia. Su estancia en la escuela superior fue una de sus etapas más difíciles. Tras sufrir una depresión y varios intentos de suicidio, Foucault estuvo en manos de un psiquiatra durante mucho tiempo. Durante este periodo adquirió una gran pasión por la psicología, lo que le llevó a licenciarse tanto en psicología como en filosofía. Al acabar sus estudios universitarios, Foucault consiguió un puesto de docente en la escuela superior. Sin embargo, su estancia en ese puesto fue breve, asumiendo tras él una plaza de profesor de psicología en la Universidad de Lille, también en Francia. Tras varios oficios más, Foucault regresó a Francia con la intención de acabar su doctorado, durante lo cual aceptó un cargo en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Clermont-Ferrand. A lo largo de este periodo de su vida, Foucault se convirtió en un prolífico escritor, estando la mayoría de sus textos centrados en la psicología, la psiquiatría y la salud mental, mientras que sus publicaciones posteriores se centraron en temas relacionados con política, temas sociales y sexualidad. Y así sería su biografía. Pasando al siguiente PPT, hablaremos de Foucault en respecto al tema del poder. Entre los años 60 y 70, intelectuales, artistas y jóvenes de todo el mundo cuestionan los límites del poder y discuten sobre las libertades individuales. En este clima de cambio cultural, un pensador revolucionario de los estudios de la sociedad, obsesionado por los modelos de disciplinamiento, como ejemplo de la cárcel y vigilar y el castigo, instala una nueva terminología para describir escenarios conocidos, la biopolítica. Es decir, Foucault va a analizar los funcionamientos de las manicomios, las cárceles, los hospitales y los asilos de ancianos, estructura que lo lleva a redefinir la relación del poder y saber. Los sistemas de poder se convierten en una sociedad disciplinaria, instaurados y aceptados socialmente. Esto lo va a revelar en su obra La microfísica del poder. Entonces, es así como, en medio de la hoguera revolucionaria de los años 60 y 70, el filósofo francés Michel Foucault se convierte en el pensador más célebre del mundo. Modelo del intelectual versátil y polifacético. Sus ideas inesperadas incomodan a la derecha y a la izquierda. Lo propio del saber no es ver ni demostrar, sino interpretar. A partir de Foucault es imposible mirar el mundo de la misma manera. Bueno, relacionándonos al tema del poder, a pesar de que en sus inicios Foucault se centrara en temas principalmente psicológicos y relacionados con la salud mental, así como en las instituciones que lo controlan, sus aportaciones fueron más importantes y reconocidas en el campo de las ciencias sociales y la política, debido a que vivió durante una época de grandes cambios y convulsiones sociales. Foucault se mostró muy interesado en el presente al que pertenecía, realizando seccionales reflexiones sobre los sistemas y relaciones de poder de la época. Digno exponente de la humanidad, su objetivo fue iluminar las sombras de la sociedad y al mismo tiempo celebrar con alegría lo que llamó la fiesta del pensamiento. Es así como sus estudios del sistema de poder parten del análisis de las cárceles, también toma aspectos de los estudios sociales y lo más inquietante es que este modelo de disciplinamiento social lo amplía y lo lleva a los hogares, las escuelas, como instrumento de superestructuras para reafirmar su poder. Bueno, pasando al siguiente PPT, ¿qué es la verdad? Entre los estudios sociales y entre sus intereses, Foucault pone énfasis en la relación entre el poder y el saber. A partir del tópico saber es poder, se pregunta cómo actúa el saber para articular el poder. Entonces, en esta indagación, Foucault concluye que un grupo de poder establece qué es la verdad, pero no existe una verdad absoluta. Entonces, ¿qué significa el saber? El saber es lo que un grupo de gente comparte y decide cuál es la verdad. La verdad define lo correcto y lo incorrecto, bondad y la maldad, lo normal y lo patológico a través de esta verdad al poder disciplinario.
Entonces, controla la voluntad del pensamiento en un proceso que él llama normalización. Normalizar significa enumerar y controlar a los individuos para que cumplan su rol dentro del cuerpo social. ¿Cómo llega a la normalización? Es por medio del lenguaje. Esta reflexión están incluidos en la arqueología del saber, donde afirma que aunque nos parezca naturales o evidentes, los saberes o discursos son fruto de determinadas condiciones. Las prácticas sociales han creado el lenguaje que se apoya en definir algo como su opuesto. Entonces me refiero al bueno, a lo malo, a lo lindo, a lo feo, a lo sabio y a lo ignorante. Este lenguaje define el discurso. La palabra discurso alude a cualquier cosa escrita o dicha. Pero Foucault, además, en un sentido específico, define que los discursos son los escritos pertenecientes a la psicología, sociología, antropología, economía, biología y psiquiatría, a un área del saber técnico y provisto de un saber específico. Estos temas los amplió también en el libro mencionado. En el siguiente PPT ponemos: la locura es anormal, por lo tanto define la normalidad. El poder afirma que el heterosexual es normal, por lo tanto el homosexual es anormal. Es decir, el discurso producido por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y otros expertos define la locura como normal. Que los anormales sean excluidos no significa que no sean importantes. La gente anormal se ocupa de estudiar la normalidad de manera incesante y obsesiva. A través de la normalidad, por lo tanto, se establecen las relaciones de poder en una sociedad. La persona normal tiene poder sobre lo normal. El psicólogo define al loco, los médicos a los pacientes y los abogados dan la cara contra los delincuentes. Estas reflexiones nacen en Suecia, donde existe una especie de exilio voluntario a principios de los años 50. En ese lugar escribe su obra Historia de la locura en la época clásica. La locura implica la exclusión de cierta gente del confinamiento y el encierro, en lo que llama el Gran Confinamiento. Describe que en el siglo XVIII, 1 de cada 100 parisinos fue encerrado. El loco llegó a ser concebido como una subcategoría del desocupado. Locos, criminales y hasta epilépticos fueron confinados. En la obra de Vigilar y Castigar de 1975, Foucault describe los pormenores del suplicio y descuartizamiento de un condenado en 1757 en París. Ese espectáculo horroroso cambia la modernidad democrática por una solución más civilizada, la cárcel. Foucault cree que las prisiones fascinan porque ciudadanos irresponsables pueden ejercer o permitir el encierro, el castigo y el hacinamiento. Todas las violencias son posibles en la cárcel. El mal sin límites. Y esto se refiere a que hay una condición reglamentaria a la vestimenta, horario, disciplina, normas, castigos y comportamientos. Y en el siguiente PPT, Foucault afirma que el capitalismo se perpetúa gracias al ejercicio de poderes, a la superestructura, que se hace presente por todo el cuerpo social, llamado micropoderes. Y aquí detallamos su obra en la microfísica del poder de 1978. Afirma Foucault lo mencionado. El formato de la cárcel se expande después de los asilos, a los hospitales y finalmente a la institución escolar. Gracias al ejercicio de poderes, se hace presente por todo el cuerpo social. El poder no pasa por el enfrentamiento de dominantes y dominados, como decía Marx. Según Foucault, el poder está presente en cada parte del entramado social. El Estado y los grupos sociales hacen uso del poder, pero el poder se ejerce de manera sutil en instituciones, trabajo, hospitales, medios de comunicación, organizaciones políticas, familias, cárceles. Esto es lo que condujo a Foucault al concepto de sociedad disciplinaria. Solo las mentes y los cuerpos disciplinados pueden garantizar la productividad. La aceptación de las normas, el pensamiento metódico requeridos por el capitalismo occidental. Bueno, el siguiente PDT nos menciona algunas principales obras como Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, Vigilar y castigar, y también Microfísica del poder y la historia de la sexualidad. Y por último mostramos nuestras referencias. Gracias por la oportunidad.